Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, que fue un 27 de octubre de 1968, disculpe, 27 de octubre del año 1968. Fundador de la Congregación Israelita, fundador del partido político PREPA con símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas y en especial compilador del Legado Universal. Y fue reconocido también un 26 de septiembre del año 1969. A partir de esa fecha la luz empieza a alumbrar al mundo, pero en forma oficial, porque recibe en el tercer cielo, viene a ser el año 1956. Bueno, dentro de su mensaje de nuestro querido maestro, una fecha 25 de abril de 1990, un día miércoles, 25 de abril del año 1990, un día miércoles, allá en el lugar de Cieneguía, dio un consejo interesante, cómo buscamos que acelerar un poco más a la parte espiritual, pero para eso hay una guerra permanente dentro de nosotros. ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido hay esa guerra? ¿O en qué sentido el adversario trabaja en el hombre? ¿En qué sentido el adversario trabaja en el hombre? Es increíble. Trabaja en el pensamiento, porque si no hay el pensamiento, no hay un trabajo. Todo es en el pensamiento. Como dijo Christian Barnard, primer trasplantador de corazones, que muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Todo está en el estado mental. Todo está en el estado mental. Después también encontramos otro mensaje, que todo está en la mente. Cuenta una historia de que el estómago estaba vacío y le dice al cerebro, no hay, está vacío. Entonces el cerebro le dice a los ojos, mira dónde hay el alimento, porque el estómago está solicitando. Y los ojos le dicen, ahí en tal lugar. Muy bien, luego el cerebro le ordena a los pies, llévanos al lugar donde ha visto los ojos. Entonces llegaron a este lugar donde ha visto los ojos, y una vez que llegó, dice, ya llegué, ya llegamos, entonces está presente. Y posteriormente le dice a la nariz, ahí huele, ¿qué tal está el aroma? Y le dice, no, está rico, huele rico. Muy bien, le dice el cerebro, ahora le dice a la mano, ahora coge la comida y llévala a la boca. Llévala a la boca para que lo triture y lo pase al estómago, porque lo necesita. Entonces encontramos que todo está en la mente. Todo está en la mente. Por ejemplo, nuestro maestro esclarece un punto para darnos una idea que todos trabajan en la mente. Cuando tuve una entrevista con nuestros hermanos de Palestina, vinieron una comisión de ese lugar, un 29 de julio del año 1995, y esclarece una parte de lo que estamos mencionando. Voy a pasar lectura de esa entrevista. Bueno, dice maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas
en la ciudad de San Emiliato por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Esto es todo lo que escuchamos por allá. Y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar y con aprobación de nuestra comunidad llegamos a Lima y luego al Cusco bajamos por el río Urubamba, llegamos a Quillabamba y luego a Emiliato. Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que nosotros buscábamos. Entonces se ríe justamente el que lo entrevista. Nuestra misión es llevar el mensaje ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad. Y nos sorprende, nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña y de encontrarnos con unas 20 familias, y cuando en verdad son miles de miles, empieza con una sonrisa el que lo entrevista. Luego dice: maestro, deseo hacerles algunas preguntas. Claro, entonces el maestro dice: claro, ¿cómo no? Y le pregunta el entrevistador: bueno, dice, ¿cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? Entonces empieza a dar una respuesta, pero vamos a lo que nos interesa, lo que estamos mencionando. Tenemos más interés en estos momentos, que fue lo que estamos pensando. Y dentro de esos puntos dice lo siguiente, de acuerdo a Ezequiel 24, 26 y 27. ¿Qué dice el contenido bíblico? Ese día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado. Se le está diciendo a Ezequiel antiguo, le está diciendo: se abrirá tu boca para hablar con el escapado. Y no estará más mudo, y les harás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, nuestro maestro empieza a esclarecer. Vendrá en ese día, dice, vendrá, está hablando para el futuro, para ese tiempo habla. Vendrá un escapado para traer las buenas nuevas, ¿no ve? Ese escapado es el Espíritu Santo, que, como dije anteriormente, en hebreo se llama Ruach, que es la fuerza de Dios, o el Espíritu de Dios, también es así. Entonces, ese escapado es el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 27 dice: en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás, y ya no estarás más mudo. Entonces, nuestro maestro empieza a esclarecer un poco más y dice: quiere decir, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, no es cierto, es la carne, el cuerpo es la boca. Entonces, el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. O sea, el escapado es el Espíritu Santo, tiene que hablar por intermedio de una carne, a través de un cuerpo, a través de un ser humano. Entonces empieza a hablar. Por eso dice: el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque el espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra, ¿ve? Es por eso que el espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Eso es así, para que las gentes sepan quién es Jehová. Entonces está claro que el espíritu, como dice, para que realice su obra, para que realice su ministerio, tiene que tomar un cuerpo, y a través del cuerpo, por eso decía, no estará más mudo. O sea, el espíritu habla por la boca de un cuerpo, a través de un ser humano, empieza a hablar. Eso es lo que está esclareciendo. Así como existe el Espíritu Santo, también existen las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal también hacen la misma operación, así que el hombre es utilizado para el bien y para el mal. Si usa, depende ahora la decisión. Mayormente el hombre es utilizado para el mal porque desconoce la otra parte.
Pero cuando ya conoce, entra la parte espiritual, empieza a darle mayor énfasis a lo que es la parte espiritual. Pero el hombre es utilizado por ambos lados, por el Espíritu de Dios, y cuando se descuida, es utilizado por el espíritu del mal. Por eso dice que el adversario trabaja en el pensamiento del hombre. El adversario trabaja en el pensamiento del hombre, o sea, todo está en nuestra mente. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Santiago 1, 13, 14 y 15. Cuando es algo tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia después que han concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido en que entra la muerte. O sea que, en otras palabras, Dios no tenta, pero sí pone las cosas al frente y la decisión es nuestra. Vamos a verlo en otros versículos bíblicos, porque es necesario estar un poco más informados y tomar una decisión personal. Porque acá cada uno, lo importante es, como dice el apóstol Pablo, tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento mediante el conocimiento. Pero si no tenemos conocimiento, seguimos en lo mismo. Tenemos que empezar a renovar. Entonces, y para renovar, dice, vamos a ver, primero vamos a ver un poquito la escritura, y de acuerdo a eso ya vienen las acciones. Por ejemplo, dice acá, Eclesiástico 37:21. Eclesiástico 37:21. Al decidir el corazón, o sea, mi corazón es el que decide. Al decidir el corazón, elige entre 4 elementos, o sea que la decisión es nuestra y tenemos que elegir entre 4 elementos. ¿Cuáles estos 4 elementos? El bien y el mal, la vida y la muerte. O sea, que todo depende de sus decisiones, o sea, todo depende de la decisión que yo pueda tomar. Tengo el bien y tengo el mal. Tengo la vida y tengo la muerte. De mí depende la decisión que yo lleve. Depende de mí ahora. Entonces, cuando empezamos a entender, porque mientras no entendamos, siempre vamos a ir a la parte negativa, siempre. Pero cuando ya empezamos a entender y a comprender, entonces ahora, mediante el conocimiento y el entendimiento, empezamos a tomar decisiones. Bien el bien o bien el mal, bien la vida o bien la muerte. Es la decisión. Ahora, como dice en Eclesiástico 15:14, al principio hizo Dios al hombre y le dejó en sus manos de su propia conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos, está en tus manos permanecer fiel. O sea, la decisión es nuestra. Entonces, como está en la tentación, como dice el apóstol Santiago, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, viene ahora la concupiscencia. Cuando hablamos de la concupiscencia, es el deseo de los placeres no gratos. O sea, estamos hablando pues de la lujuria, de algo deshonesto, de eso estamos hablando. Y el apóstol Juan, en su primera carta, 2, 15, 16, 17, lo clasifica a esta concupiscencia en 3 partes. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne. O sea que mi carne, ¿qué desea? La carne. Por eso decía nuestro maestro que la mujer es más amarga que la hiel. No está hablando del sexo femenino, sino que todos nosotros somos 2 en 1, al visible y al invisible. Entonces,
El invisible es el varón y el invisible es la mujer, nuestro cuerpo, nuestra carne. Entonces nuestra carne siente cansancio, siente, siente hambre, siente sed, siente dolor. Bueno, tiene todo lo que la carne apetece. Entonces, por eso dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, o sea, ingresamos por los ojos ambos. Por eso dice un proverbio que nuestros ojos son como la tumba. Nuestros ojos son como la tumba. La tumba nunca se cansa de recibir sus muertos y nuestros ojos nunca se cansan de ver. Es admirable, sabemos tal cosa, pero los ojos siguen prendidos ahí. Sabemos cómo es, pero no, nuestros ojos siguen ahí. Es increíble y por eso le llaman la concupiscencia. Sabemos, digamos, de algo, pero sabemos cómo es, pero no, la concupiscencia está ahí metido. Está metido ahí, es la lujuria, ¿no? Está algo de lo obsceno, algo deshonesto, ahí está metido los ojos. O sea, la concupiscencia, siempre la atracción ir a la parte negativa. Por eso dice que la concupiscencia de la carne, y cuando hablamos de la concupiscencia de la carne, pues estamos hablando de la ira, la envidia, el adulterio, la fornicación, el hurto, hablar mal, pensar mal. Esa es la concupiscencia de la carne. O sea, siempre atraídos, sentimos placer por hacer esas cosas. Entonces, ese se llama concupiscencia. O sea, estamos hablando de ese exceso de esos deseos placenteros de la carne. Entonces, no vamos. Por ejemplo, cuando algunos que les gusta pues hacer problemas en el hogar, meten cizaña, y una vez que vieron que se rompió ese matrimonio, qué felicidad, sintieron placer porque han cumplido con su deseo. Y sienten placer, hacer pelear. Eso, hay muchos así que les gusta hacer pelear en el hogar, meten chismes, una cosa, otra cosa, ciertos o inciertos se meten en la vida privada. Qué felicidad después que se rompió. Entonces, sí, eso viene a ser un exceso. Y ese exceso, ¿no? Algo placentero para ella, eso se llama concupiscencia. ¿Y qué viene a ser la concupiscencia de la carne o la concupiscencia de los ojos, por ejemplo, como dije anteriormente? Por eso vemos la concupiscencia, ese exceso, dice nuestro Mesías, dice así, ¿no? Si tu ojo es ocasión de caer, no, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques antes de que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. Luego dice también en Mateo nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, codiciarla, aquí estamos hablando algo en exceso ya, porque ya se está entrando en la parte mórbica, o sea, la parte morbosa. Entonces, y los ojos, como dice la concupiscencia de los ojos, sabemos cómo es, pero seguimos ahí. Así como la tumba que no se cansa de recibir sus muertos, ahí los ojos vueltas y vueltas, ¿ven? Entonces, eso, toda cosa extremada, toda cosa excesiva, eso, amigos, se llama concupiscencia, esos deseos excesivos, concupiscencia. Entonces, no solamente la concupiscencia de la carne, lo que estamos hablando, sino también la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, orgullosos, soberbios, más aquel que está joven, más soberbio, y a los demás lo mira bajo los hombros, menospreciando a uno, menospreciando a otro, etc. Entonces, esos son concupiscencia, excesos de deseos de placenteros no gratos delante de la presencia de Dios. Esa es la palabra concupiscencia. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, nosotros amamos, pensamos que sea Dios con nosotros, mentira, se aparta. Se aparta. Y todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, esto no es del Padre, sino es del mundo. O sea, todo lo que el mundo nos ofrece. Y el mundo pasa y su concupiscencia,
mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, Dios nos ha llamado para hacer su voluntad de Él. O sea, hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios para con el hombre, es necesario un versículo para comprender la voluntad de Dios para con el hombre. Vamos a verlo. Tesalonicenses, un ratito, por favor, dice acá, Tesalonicenses. Vamos a ver. Porque la dice bien claro en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 7. Dice lo siguiente: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso dice acá el apóstol Pablo: mas el que hace la voluntad de Dios permanece fiel, permanece siempre, aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con el hombre? La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios que el hombre lo santifica. ¿Ven? Por eso dice, vuelvo a repetir, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que Dios nos santifica, es la voluntad de Dios, santificarnos a nosotros, limpiarnos, purificarnos. Por ejemplo, vemos como un ejemplo, vemos los días sábados, un ejemplo. Dice en Levítico 23, 1, 2 y 3, te dice ahí, que es la fiesta de Dios, son mis fiestas, estas santas convocaciones. Entonces, como es una fiesta de Dios, hace una invitación a sus hijos, porque dice, manda a los hijos de Israel y diles, ¿no? O sea, está hablando que deben guardar el sábado, que es una señal entre Dios y el hombre. Y si pone por obra, tiene que venir con sus regalos, como un matrimonio, viene con sus ofrendas. Al final, como dice en Ezequiel 20:12, Dios lo santifica al hombre. Dios lo santifica al hombre. Mejor vamos a leer para darnos lo que estoy mencionando, Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Es necesario esclarecer para estar contentos. Dice lo siguiente, 20:12. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces Dios, la voluntad de Dios es santificarnos. Y para que nos santifique, tenemos que poner de nuestra parte. Si Él nos invita a esta fiesta que Él ha programado, nos vamos, dejamos de hacer nuestras tareas diarias, nos ponemos a disposición de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Al final terminamos donde Dios nos santifica. Por eso dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero al mismo tiempo también nos recomienda que os apartéis de toda fornicación. Que nos apartemos de toda fornicación. Si bonito, escuchamos la palabra fornicación, es hermoso. Bonito, se escucha fornicación. Pero si empiezas a desglosarlo, esa palabra significa prostitución. ¿Y qué significa prostitución? Prostituirse quiere decir, es acá, según lo que Dios establece, es sacarle la vuelta a Dios, traicionarlo a Dios. Ese es, como dice acá, como dice Pablo, que nos debemos apartar de la fornicación, o sea, debemos apartarnos de estar pensando, quererlo traicionar a Dios con otro Dios que no es Dios. Entonces ahí está el problema. Dios no quiere eso. Él nos santifica, pero no me traiciones, por no decir así. No me traiciones. Por eso dice en el versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado a inmundicia, seguir inmundeciéndonos, contaminándonos en cosas que no conviene. Tratar de frenar nuestra expresión, porque dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos estaban comiendo las espigas un día de sábado, comían espigas que estaban, digamos, ya maduras, y tenían hambre porque iban de viaje, y pasaban por un lado costado de los sembríos, y empezaban a comer los granitos, pues sacaban su cascarita y empezaban a comer.
Entonces los discípulos, digamos los fariseos, los doctores de la ley, y le dicen, ¿cómo es posible que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Porque es una norma, la tradición de los antiguos. ¿Cómo es posible que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Entonces, él sacó cara por sus discípulos y les dice, todo lo que entra por la boca va al estómago, va al vientre, dice en otra versión, y luego va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. ¿Qué cosa sale? Inmundicia, sale pues adulterio, fornicaciones, hurtos. Eso debemos de cuidarnos. Entonces, por eso dice que nos sabremos apartar como dice, vamos a repetir, porque no nos ha llamado Dios a esa inmundicia, a estar inmundeciéndonos, sino a santificación. O sea, tenemos que evitar, por eso desde el inicio mencionamos, tenemos que pensar para hablar incluso. No bueno, se me vino un poco de ira y hablo de todo lo que se me viene. No, tenemos que aprender también a frenarnos un poco, a pensar un rato. Para eso Dios nos ha puesto en un cerebro para pensar, para analizar, para no herir a nadie. Entonces, eso es pensar. Y si no puedes, consulta con alguien más, porque dice el proverbio que la multitud de consejeros se ordenan los pensamientos. Entonces, por eso vimos en caso de los gobernantes, buscan sus asesores. Entonces, la multitud de consejeros se ordenan los pensamientos, vienen los asesores, porque ahí se está madurando una idea. Entonces, al final ve que está algo productible, entonces lo sueltan. Entonces, algo similar tenemos que nosotros empezar a controlar. Esa es la base. Por eso recomienda que tenemos que buscar que controlarnos. Por eso dice, vuelvo a repetir el versículo, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos al mundo, ojo, tenemos que pensar bastante, ¿de qué se ama al mundo? Ya estamos hablando ahora, basado siempre en el exceso de deseo, de placeres no gratos para con Dios, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces acá tenemos que tratar la voluntad de Dios para con el hombre, es que el hombre viva en santidad, que se aparte de toda fornicación, que se aparte de toda inmundicia, que deje. Ese es el plan de Dios, esa es la base primordial. Ahora, según la versión Catholic Net, según esta versión, Biblia Catholic Net, dice lo siguiente: la concupiscencia es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. Esa es la concupiscencia. La inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. O sea que el hombre más se inclina a lo malo, como dice un dicho, que más se unen para una, ¿cómo dice? Más los hombres se unen para una maldad que para una verdad. O sea, más se unen para una mentira que para una verdad. Eso es así. Los hombres más se unen para la mentira que para decir una verdad. Entonces, acá la concupiscencia, entonces, la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado, siempre inclinado al pecado. Después estaremos esclareciendo sobre el pecado. Luego dice la propensión natural de los seres humanos a obrar siempre el mal. Obrar siempre al mal. Por eso vemos en Génesis, cuando Dios lo desaparece a la primera generación, hablamos de los hombres gigantes. ¿Por qué dice Génesis 6, 5? Vio Jehová que la malicia de los hombres será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea que siempre el hombre está inclinado a hacer lo malo, siempre. Vivir más si conoce el bien y el mal, peor todavía, vive solamente la defensiva y ofensiva. ¿Ve? Por eso vuelvo a repetir, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal.
Entonces vemos que lo que vemos acá, que la propensión natural de los seres humanos es obrar mal, siempre pensando al mal. Y es la insubordinación de los deseos a la razón, ¿no? Y la insubordinación de los deseos a la razón. La razón busca a Dios, acá no. Incluso dice en otra parte, ¿quién es Dios para nosotros servirle? No queremos de tus consejos. Así es el hombre, siempre inclinado al mal. Por eso incluso dice el rey Salomón en Eclesiastés, que Dios al hombre lo hizo recto, pero ellos buscaron muchas cuentas. El hombre, siempre inclinado a lo malo. Los deseos, al subordinarse, se oponen a la razón que busca Dios. Eso es. Del momento que nos subordinamos a lo malo, nos oponemos a la razón de Dios, porque la razón de Dios es que tú no debes hacerlo, pero nosotros lo queremos, lo hacemos. Dios no quiere, no hagas esto, pero nosotros lo hacemos al revés. Ahora, como dice acá, que la concupiscencia, según esta Biblia Catholic Net, que la concupiscencia es la inclinación a la naturaleza humana hacia el pecado. Cuando hablamos, amigos, del pecado, que es muy diferente a la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo, del exceso de deseo, del placer no grato. Entonces, esa es la concupiscencia. Y cuando ya se puso en acción, ese es pecado. Por eso decía el apóstol Santiago, y la concupiscencia pensó primero, tramó en su mente, después lo pone en acción, después dice ha concebido, o sea que ya es como otro ejemplo, vamos a poner en Cantares, dice, no despertéis el amor hasta que Dios lo decida. Despertéis, en este caso, de repente, pues uno es joven, lo mira una joven, y luego dice que me gustas, lo despertó. De repente ni siquiera tiene ningún tipo de pensamiento, ya, me gustas, etcétera, etcétera, lo despertó. Por eso no despertéis el amor hasta que Dios quiera. Entonces, eso viene a ser la concupiscencia, ¿no? Ese exceso de deseo de los placeres lujuriosos, libidinosos, obscenos, deshonestos, siempre inclinado. Entonces, una vez que ya concibe, después solamente para el pecado. Entonces, ¿qué viene a hacer entonces el pecado? La concupiscencia es el pensamiento y después se puso en acción. Y cuando se puso en acción, se puso en práctica, ya se convierte en pecado. ¿Qué es un pecado? O sea, ¿cómo se concibe el pecado? El pecado se concibe mediante la transgresión. O sea, transgrediendo. ¿Qué se transgrede? Por eso dice en Romanos 4:15, dice Pablo, Romanos 4:15, dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, el pecado viene en la transgresión, pero nosotros para transgredir tenemos que conocer la doctrina de Dios. Y si no conocemos la doctrina de Dios, no podemos saber qué cosa es una transgresión. Sabemos a grosso modo, sí, porque muchas tradiciones se han hecho ley. Pero cuando conocemos netamente la doctrina de Dios, nos entra a una razón. Por ejemplo, nos ponemos una idea. Dios dice lo siguiente. Le dijo ahí al pueblo de Israel, oh Israel, Yahweh es uno. O como dicen en la traducción, Jehová es uno. Mire, pero antes no, pues teníamos otro tipo de pensamiento. Encontramos ahora mediante el conocimiento que Dios es uno. Aunque la palabra Dios también está hablando en griego, porque significa otro. Pero vamos ahí, vamos por ese lado para comprenderlo mejor. Entonces, luego le dice a su pueblo, guardarás el Shabbat. Ya está diciendo que debe guardar el sábado. Mientras como no conocía, lo hacía otro día, de acuerdo a lo que me hablaron, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a conocer la doctrina de Dios, empezamos a hacer la diferencia el uno con el otro. Empecemos a hacer una diferencia. Por eso ustedes recordarán cuando Dios le dijo a Eva, mejor vamos a leerlo, mejor leyendo nos entendemos. Cuando
Vamos a hablar. Cuando Dios le dice a Eva, para comprender, pues amigos, dice acá, en el capítulo 3 de Génesis 1 a 3 al 5, vamos a leerlo. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, ni siquiera, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Entonces vemos acá que el hombre, mientras no conozca la doctrina de Dios, no conoce el bien y el mal. Está como al inicio, así como fue Eva. Pero una vez que conoció la doctrina de Dios, va a conocer el bien y el mal. Ya va a saber, sabe la dirección. Y para conocer el bien y el mal, por eso le dije al inicio, tiene que conocer la doctrina de Dios. Pero si no conoce la doctrina de Dios, no va a conocer el bien y el mal. No va a conocer en su totalidad. De conocer sabemos muy bien, sabemos cuál es malo, cuál es bueno, pero hay cosas que faltan. Por eso dice, mientras donde no hay ley, no hay transgresión. Tenemos que conocer la ley o la Torah. Por eso dice en 1 Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es transgrede. Entonces, mis hermanos lectores de la Biblia lo llaman la palabra. Entonces, al conocer la palabra, entonces van a ver si transgredimos o no transgredimos la palabra. Eso dicen mis hermanos lectores de la Biblia. Y según la Biblia, también la palabra tiene razón, porque está escrito de Deuteronomio 4, 12 y 13. La palabra significa las 10 palabras o los 10 mandamientos, o conocido como Torah. Entonces llegamos a lo mismo. Entonces, vemos acá que la concupiscencia viene a ser el pensamiento, y como ese pensamiento que lo teníamos guardado y luego hemos compartido, así como esta joven, lo despertamos, ¿sabe qué? Me gustas, lo despertó, y luego le da la oportunidad, llegan a consumarse los hechos, pecado. O igual que un adulterio, y así la despierta, lo sigue y sigue insistiendo hasta que caiga su víctima. Una vez que cayó su víctima, se consumó el pecado. Sabe que no debe hacerlo, pero hizo. Entonces, esa es la concupiscencia, y el pecado es ya la consumación de los hechos. Por eso dice Pablo en Romanos, capítulo 7, 8, 9, 10 y 11, vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos, dice el apóstol Pablo? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Ve? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Tampoco yo no conocí el pecado, sino por la ley. No conocí el pecado, sino por la ley. Porque la ley, como dice, porque tampoco conociera la concupiscencia. Si la ley dijera no codiciarás. Entonces la concupiscencia, acá lo muestra el apóstol Pablo, que viene a ser la codicia. O sea, esa codicia extremado. La codicia es como decir, como dice nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, lo codició. Porque dice en el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Codició. Entonces, eso es, y esa codicia se llama concupiscencia. ¿Por qué? Porque está yendo más de lo normal. ¿Ve? Por eso dice, tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. Ahora,
Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por supuesto, mientras no conozco la ley de Dios, el pecado está muerto, porque no se descubre, así como en la creación todo estaba ¿cómo le puedo decir? Así mezclado, como dice el Espíritu, flotaba nada más encima de las aguas. Entonces, todos estaban juntos hasta que se separó. Y cuando se separó el día y la noche, se diferenció el bien y el mal. Entonces, para el inicio, como adormecidos, como dice, como vivir en oscuridad. Por eso dice, más el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el hombre, mientras no conoce la doctrina de Dios, es inocente todavía. Mientras no conozca. Pero una vez que conoció, dejó de ser inocente, porque ya sabe el bien y el mal. Es como decir, como comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Comió. Se abrieron sus ojos, sabe el bien y el mal. Pero mientras no coma, sus ojos estaban, como dice el apóstol Pablo, los sentidos están embotados, ¿no? Así por eso dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Por eso que cuando estamos hablando hallé que el mandamiento intimado para vida, porque el mandamiento, pones en práctica, es para vida. Vives en ella todos los días, llevas una vida más ordenada y no tiene quien te esté señalando por injusto, pero para el hombre es mortal, no está bien. Por eso hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, para él era lo malo. Por eso decían aún los romanos en esa fecha, decían, la ley es demasiado dura. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Porque el momento que vamos conociendo, mediante el conocimiento, vamos renovando nuestro entendimiento y también vamos limando, frenando uno por uno, frenándolo. De repente somos demasiado, digamos, celosos y hasta con la sombra. Entonces vamos limando, ya no somos ese celo enfermizo, ya no. Lo vamos limando poco a poco mediante el conocimiento. Entonces ese pecado va muriendo también, por eso mediante el conocimiento. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, cuando descubrimos efectivamente el mandamiento, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego dice, lo que es bueno a mí me es hecho muerte, lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me abrió la mente, haciendo el pecado sobremanera pecante por el mandamiento. O sea, mientras el hombre, para mostrarse el pecado y saber qué es pecado, entonces encontramos que tiene que haber un conocimiento y luego desciframos que no está bien. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que la ley es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Entonces, para eso es para muchos en esta parte donde dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea, mi carne siempre arrastra lo malo. Pero ¿cuál es el plan de Dios en esta parte? Si la ley es espiritual, Dios es espíritu, y para que el hombre empiece a frenarse, porque solo no puede, humanamente no se puede, no es que me ponga fuerza de voluntad, bueno, habrá pues su fuerza de voluntad de muchos, pero humanamente no se puede, cuando ya está bien enraizado las cosas. Acá es, como Dios es espíritu, como dice acá el apóstol Pablo, la ley es espíritu, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es darle su espíritu al hombre, el espíritu de Dios, dale en el corazón del hombre. Dale en el corazón del hombre
Y el Espíritu es el que lo empieza a frenar, lo empieza a conducir a la parte espiritual. De acuerdo a Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces, ¿qué nos impulsa a ordenar? ¿Qué nos impulsa a, digamos, a hacer cortes, a frenar, como dice en Génesis, a buscar que dominarlos, no que nos dominen nosotros? Es mediante la fuerza de Dios. Si no tenemos esa fuerza de Dios, esa fuerza sobrenatural, no lo podemos hacer. Es como lidiar 1 contra 100 personas. No se puede. Por eso dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, siempre arrastrado al mal. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Ante lo que aborrezco, aquello hago. ¿Ve? No debemos hacerlo, pero ahí más estamos metidos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, nosotros no le damos cabida, así como dije anteriormente, dice Pablo, empezamos a amortiguar, empezamos nosotros a controlar, no que nos controlen a nosotros, empezamos a controlarlo, entonces ahora sí aprobamos que la ley es buena. ¿Por qué? Porque nos llama a vivir en paz con nosotros mismos. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que ya envié los cambios. Yo sé que en mi carne, ese saber, mi carne no mira el bien, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. O sea, es lo que Pablo había esa lucha también en él, siempre trataba de avanzar a lo espiritual, pero siempre había la carne, siempre. Por ejemplo, hay uno de sus males que tiene el apóstol Pablo, como es en otra parte en Gálatas, habla del aguijón. Él parece que él tenía, no sé, a ciencia cierta, no lo sé, pero más o menos hace entender que él sufría de una enfermedad. Él rogó en 2 oportunidades. Y en la segunda le dice, yo te quiero así. ¿Ve? Entonces, por eso dice, de manera que yo no hago aquello sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es a saber, mi carne no mora el bien. Porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. O sea, buscaba algo más, pero no lo podía alcanzar. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, por eso que el mal siempre trata, como dice un refrán, hay un refrán popular, dice, como dice la cabra siempre tira al monte, o como decía el apóstol Pedro, la puerca lavada otra vez regresa al cieno, o el perro regresa otra vez a su vómito. O sea que siempre lo va a arrastrar, siempre va a buscar, pero nosotros tenemos que sobreponernos y darle más auge a lo que es la parte espiritual. Esa es la base. Pero eso tenemos que rogar a Dios para seguir avanzando en la parte positiva. Claro, de los males se aprende, pero también no repetir una otra vez, basta una de experiencia. Ahora, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hay una guerra permanente y esa guerra siempre lo vamos a tener hasta el final de nuestros días. Siempre, como dice Gálatas 5:17, hay una guerra, el espíritu pelea contra la carne y la carne pelea contra el espíritu, y estos se oponen el uno con el otro para que no hagáis lo que quisierais. O sea que es una lucha. En parte es bueno, porque en eso consiste esforzarse, sino de dónde vendría también pues las experiencias, de dónde vendría, de los errores. Así que amigos, por eso Pablo habla, siempre su lucha fue no solamente en su mismo cuerpo, sino también a veces con los mismos hermanos, con otros extraños, siempre hubo esta lucha. Y eso te va fortaleciendo más. Por eso dice acá, más de otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Siempre va a haber esa lucha. Siempre va a haber. Por eso dice nuestro maestro, revisando de este mensaje, el adversario va a trabajar en el pensamiento, haciendo pensar mal. Estos son los que maquinan pensamiento mal. O sea, ahí se llama maquinación, siempre pensando mal, o como dice en Génesis, el pensamiento del hombre siempre es inclinado a lo malo. Andan pensando, andan codiciando, ¿ah? Y si no se arrepiente de su maldad, solitos van a caer. Y si no se arrepiente del mal pensamiento, si no se arrepiente, solitos van a caer. Solitos van a caer. En otra grabación dice nuestro maestro, nadie los va a votar, nadie. Solitos se van a ir. Solitos se van a ir. ¿Por qué? Porque uno comete una falta grave de vergüenza, solito uno se va. Y nadie te vota, solo te votas. ¿Ah? Por eso dice, deben de tratar de quitar la iniquidad de su corazón. Deben tratar de quitar, ¿no? Y esclarece con Proverbios 15, 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. ¿Ah? Abominación a Jehová son a Jehová los pensamientos del malo. O sea que para Dios pensamos mal, o estamos pensando mal, tramando mal. Como dice en otra parte en Isaías, hasta en sus pensamientos, hasta en su cama andan tramando mal. Es una abominación a Jehová. Incluso Proverbios 12:20, engañoso en el corazón de los que piensan mal. Engañoso. Y luego 66:18 de Salmos, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oirá. O sea, no tenemos por qué estar mirando la iniquidad. Ya les hablé de la iniquidad. No mirar. ¿Ah? No mirar. Que eso, como dice el apóstol Juan, lo clasificó, la concupiscencia de los ojos. Entonces, no mirar la iniquidad, tratar de evitar, como dice nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. ¿Ves algo que te atrae? Mejor saca tus ojos, ¿sí? Sabes que no es bueno. Para eso conoce la doctrina. La doctrina nos enseña a hacer la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estamos siempre inclinados a lo malo? Andamos pensando en todo tiempo, codiciando, hablamos siempre con esas maquinaciones. ¿Pensamos que Dios nos va a escuchar? Esa es la pregunta. Si ando pensando mal, y ruegas a Dios, ¿tú crees que Dios nos va a escuchar? Ahora seguimos pecando siempre, la concupiscencia se hizo realidad en el pecado. Seguimos pecando, ¿creemos que Dios nos escucha? Ejemplo dio de este joven que nació ciego, y Jesús le devolvió la vista. Y los fariseos decían, ¿quién te devolvió la vista? Entonces, fueron a los padres. ¿Quién le devolvió? Su hijo nació ciego. Sí, nació ciego. ¿Y quién le devolvió la vista? No, pregúntale a él porque ya tiene su edad, porque tenía miedo que los expulsen. Y se fueron a él. No, me dijo a mí uno, me dijo así. Me devolvió la vista, nada más, me devolvió. Y lo otro le dice, pero está escrito que ningún hombre puede hacer estas cosas. El hombre, un pecador, a un pecador no puede ser. Si es un hombre pecador, ¿por qué tiene que hacer esto? No podía ser. Entonces él dijo, si es pecador, yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo único que sé es que él me devolvió la vista. Estaba más contento que le devolvió la vista. Entonces, inclusive le dijo, sabemos que Dios no, como dijo, sabemos muy bien que Dios no escucha a los pecadores, pero que aquellos que hacen su voluntad, a ellos los oye. Entonces, ese es el punto que tenemos que entender, que Dios escucha a los que hacemos la voluntad de Dios. Nos va a escuchar. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hemos visto que la voluntad de Dios es que el hombre se aparte de la iniquidad, que se aparte de toda inmundicia, que se aparte.
Y Dios debe escuchar sus plegarias, porque está haciendo la voluntad de Dios. Porque el plan de Dios es que el hombre sea santo. ¿Y cómo va a llegar a la santidad, como nos dice el número 1540? Poniendo en práctica la doctrina de Dios, tratando de ordenar su vida. Así va a ser. ¿Ah? Por eso, esa es la base primordial, lo que estamos viendo acá. Cuando nosotros pensamos siempre en lo malo, miramos a lo malo, Dios no nos va a escuchar. Eso, amigos, tengámoslo muy presente. Pasado mañana, porque mañana vamos a estar, no va a haber transmisión por una fuerza mayor, pero pasado continuaremos con este lindo mensaje. Así que, amigos, si les parece bien nuestro mensaje, denos un me gusta y compartan con sus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.